Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Luis Flores. Vamos a continuar con las clases teóricas y hoy nos toca hablar sobre el ciclo celular y su regulación. Ustedes saben que el ciclo celular es una serie ordenada de acontecimientos macromoleculares que le suceden a las células, mediante la cual duplica el material genético y las organelas, preparándose para una futura división celular, mediante la cual genera dos células hijas que son idénticas genéticamente entre sí e idénticas a la célula que le dio origen. Y estas células hijas, una vez formadas, pueden entrar nuevamente en el ciclo de una nueva reproducción o proliferación. Al ciclo celular lo vamos a dividir en dos fases bien delimitadas, una llamada interfase y otra llamada fase M o de división celular, la cual se divide a su vez en dos fases, una de división nuclear o mitosis y otra de división citoplasmática o citocinesis. La interfase, a su vez, también se divide en tres fases, la fase G1, la fase S y la fase G2, y es el periodo de preparación para la siguiente división celular, en el cual la célula crece y duplica el material genético. La duplicación del ADN o del material genético se lleva a cabo en el periodo S de la interfase. Y este es un concepto muy importante, ya que en fase S se duplica la carga del ADN nuclear, pero el número de cromosomas y la ploidía de las células no cambian. Entendiendo por carga de ADN el contenido de ADN nuclear. Y este se mide en unidades de peso. La unidad más cómoda para medir el contenido nuclear de ADN son los picogramos, y sabemos que un picogramo corresponde a 10 a la menos 12 gramos. Pero también ustedes saben que los distintos genomas de las diferentes especies pueden ser de distintos tamaños, habiendo genomas que son muy concisos y otros que son más extensos, por lo cual los picogramos del núcleo de una especie pueden ser muy diferentes a los de otros, y por eso se generó una expresión universal en donde nos independizamos del valor numérico de los picogramos y atribuimos un valor C a la cantidad de picogramos de ADN presente en el núcleo de las gametas de una especie dada. ¿Y por qué elegimos a las gametas? Bueno, porque las gametas son las células nucleadas que tienen la menor cantidad de ADN, ya que contienen un único juego de cromosomas, o sea, son haploides, y esos cromosomas están constituidos por una única cromátide, o sea, una única molécula de ADN. Vale decir que si una gameta masculina, que es haploide, tiene un único juego de cromosomas, fecunda a una gameta femenina u óvulo que también es haploide con un juego completo de cromosomas, y cada una tiene una carga de una C, la célula que surge de dicha fecundación ahora va a tener el material genético proveniente de ambas gametas, o sea que va a tener dos juegos completos de cromosomas, va a ser diploide, y si yo peso el ADN de este núcleo, ahora voy a darme cuenta que, que va a pesar el doble de lo que pesaba el ADN del núcleo del espermatozoide o el ADN del núcleo del óvulo. Vale decir que la carga de ADN de esta nueva célula ahora es de 2C. Y esta célula 2C está ya en condiciones de poder ingresar al ciclo celular, duplicar su material genético en la fase S, entrar a la fase G2 con el doble de material genético que la célula en el estadio previo. Vale decir que luego del periodo de S, ahora esta célula tiene una carga de 4C. Y esto lo podemos ver en esta figura, en donde en un experimento de clasificación de células por densitometría de flujo, se encontraron dos poblaciones diferentes de células, una población con una cantidad de ADN determinada y otra población más pequeña que tenía una cantidad de ADN equivalente al doble de la anterior. Ahora, con estos conocimientos, podemos decir que el primer pico correspondía a células que estaban en fase G1, cuya carga era 2C. El segundo pico correspondía a las células que estaban en fase G2 o fase M, cuya carga era 4C. Y en el medio teníamos células que tenían una carga intermedia que estaban transitando la etapa de la fase S del ciclo celular. Con todo esto, y para verlo más gráfico, les voy a mostrar un ejemplo donde vamos a evaluar la ploidía y la carga de distintas células de diferentes especies.
En este caso les presento la gameta de dos especies, una especie A, cuyo juego cromosómico haploide tiene 40 cromosomas, 39 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual, y el valor de C son 100 picogramos, y una especie B, cuyo juego cromosómico haploide son 15 cromosomas, 14 autosomas y uno sexual, mientras que el valor de C es de 30 picogramos. Las gametas van a ser haploides, un único juego de cromosomas, y su carga unitaria de 1C. Una célula somática en G1 de esta especie es diploide, va a presentar dos juegos de cromosomas representados por los dos juegos de naipes, y la carga ahora es 2C. Si yo peso el ADN del núcleo de esta célula, va a pesar el doble que el ADN del núcleo de esta célula. Diploide, dos juegos de cromosomas, cada uno de 40 cromosomas, tiene 80 cromosomas la especie A, y 2C corresponde a 200 picogramos, el doble que 100. Y en la especie B, 2N va a ser igual a 30 y 2C será igual a 60. Por último, una célula somática en fase G2, habiendo ya pasado por la fase S, va a haber duplicado su carga genética, pero no por haber aumentado el número de cromosomas, sino por haber hecho que sus cromosomas pasasen de estar constituidos por una única cromátide a estar constituidos por dos cromátides. Vale decir que va a seguir teniendo los mismos dos juegos de cromosomas, pero van a estar más pesados. Y el peso va a ser el doble de lo que pesaba el ADN del núcleo anterior, o sea, 4C. Y aquí tenemos los valores numéricos y siempre manteniendo el mismo número de cromosomas, porque ambas siguen siendo diploides. Por lo tanto, a esta altura podemos reiterar que en fase S se duplica el material genético, o sea, la carga de ADN, pero no cambia ni el número de cromosomas ni la haploidía. Teniendo claros los conceptos que hemos estado discutiendo, ahora podemos analizar entonces la evolución de la haploidía y de la carga de ADN a lo largo del ciclo celular. Y para eso vamos a tomar como ejemplo a una célula somática humana, constituida por 46 cromosomas, dos juegos completos de 23 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma sexual cada juego, o sea, una célula diploide. Vamos a analizar cómo es la evolución de la cantidad de ADN, los picogramos, la carga de ADN, a lo largo de todo el tiempo que dura el ciclo celular. Y la curva de evolución de la carga es más o menos así. Viendo que tenemos un primer periodo en donde la carga se mantiene constante en un nivel de 2C, que corresponde al periodo G1, en donde las células, los cromosomas, de las células están constituidos todos por una única cromátide. Esa célula atraviesa el punto de restricción, comienza la síntesis de ADN, la duplicación del material genético, y por eso comienza un periodo de aumento de la carga, que se estabiliza justo cuando se completa la síntesis de ADN y la carga alcanza su valor máximo de 4C, justo el doble de la carga inicial. Esa carga se mantiene constante a lo largo de todo el periodo G2 y de la fase M, en donde estos cromosomas, que ahora están constituidos por dos cromátides hermanas, unidas por covecinas, al entrar en anafase se separan y van a formar parte de los núcleos de las células hijas. Se van a formar dos células hijas que van a estar nuevamente en G1, cuyo número cromosómico va a seguir siendo 46, o sea que van a seguir siendo diploides, pero cuya carga bajó drásticamente y rápidamente a la mitad para volver a tener la carga inicial y poder entrar en un nuevo ciclo. Dependiendo de las propiedades proliferativas de las células, las podemos clasificar en tres tipos: las renovables, las estables y las estáticas. Las renovables van a ser aquellas capaces de entrar en sucesivos ciclos celulares y tener un recambio permanente gracias a que tienen al sistema de control del ciclo celular permanentemente activado. Ejemplo de esto son las células madres, tanto pluripotentes como las hematopoyéticas, o las células de los epitelios de alto recambio, como el epidérmico o la mucosa gastrointestinal.
Las estables están en un estado quiescente, llamado DG0, mediante el cual se retiran momentáneamente del ciclo celular y pueden reingresar ante la presencia de factores extracelulares que estimulen la mitosis, o sea, factores mitogénicos, rearmando el sistema de control del ciclo celular. Y ejemplos de estos tenemos varios, como los linfocitos, los fibroblastos, los hepatocitos o las células pancreáticas o de otras glándulas, así como músculo liso o células endoteliales. Y por último vamos a tener las células estáticas o las células que están en un estado de diferenciación terminal, que no tienen capacidad proliferativa, se salen por completo del ciclo celular y desmantelan el sistema de control. Y entonces, ante una demanda funcional, su respuesta no va a ser la proliferación, sino que va a ser el crecimiento individual de las células a través de la hipertrofia. Y ejemplos de ellos tenemos las células altamente especializadas como las neuronas, los miocitos o los adipocitos. El sistema de control del ciclo celular funciona como un reloj y cada uno de los procesos se inicia en el momento adecuado y dura un tiempo fijo. Y el tiempo que dura el ciclo celular completo en los mamíferos es muy constante a lo largo de toda la vida del organismo. Los procesos deben darse en un orden correcto y se desencadenan una única vez por ciclo. Y existen puntos de control que funcionan como interruptores binarios, en donde encienden la posibilidad de avanzar o la apagan y el ciclo se detiene en ese punto hasta que las condiciones estén siendo las óptimas para poder avanzar. Las características más salientes de este ciclo celular es que es robusto, ya que un ciclo funciona correctamente aún cuando alguna de las partes del sistema puede estar mal funcionando, y además es adaptable, ¿sí? Tomará características diferentes según las necesidades de la célula y en las condiciones ambientales en las cuales se encuentre. ¿Y cuáles son los puntos de control o los interruptores binarios que existen en el ciclo celular de los mamíferos? Son tres. Uno, situado por delante del inicio de la duplicación del ADN, lo que se llama punto de restricción R o punto de control del inicio en las levaduras, donde la célula chequea que el entorno sea favorable y que el ADN que va a ser replicado no esté dañado. Y si esto se da, entonces el ciclo prosigue, el ADN se duplica y se prepara la célula para ingresar en la fase de división celular. Y allí, justo allí, antes de entrar a la fase M, se va a encontrar con el segundo punto de control de la transición entre G2 y M, donde se va a chequear que el entorno sea favorable y sobre todo que el ADN se haya replicado por completo y que no se haya comenzado a replicar. Si esto es así, entonces la división celular continúa y se va a frenar justo en el momento en el que los cromosomas van a separar sus cromátides hermanas y van a formar los núcleos de las células hijas, o sea, en esta transición entre la metafase y la anafase. Y lo fundamental que se va a chequear en este momento es que todos los cromosomas estén unidos al uso mitótico y que estén preparados para poder separar sus cromátides. Podemos entonces ahora comenzar a describir los componentes que hacen al sistema de control del ciclo celular. Y para eso vamos a comenzar con estos complejos proteicos llamados CDK-ciclina, constituidos por una serina treonina quinasa que tiene la capacidad de fosforilar múltiples sustratos, pero su capacidad fosforilante es dependiente de su asociación con otras proteínas llamadas ciclina. Los niveles proteicos de CDK a lo largo del ciclo celular son muy constantes. Sin embargo, los niveles de las ciclinas no lo son y presentan picos a lo largo del ciclo celular, con lo cual las concentraciones de complejos CDK-ciclina activos van a tener momentos muy precisos a lo largo del ciclo y van a generar acciones muy concretas. Así, el complejo CDKG1 es activo al inicio del ciclo celular, al inicio en las fases tempranas de la fase G1, gracias a la transcripción de la ciclina D.
Los niveles de ciclina D se mantienen bastante constantes a lo largo de todo el ciclo celular y decaen promediando la fase M. Sin embargo, la actividad de este complejo es importante solamente en los primeros momentos del ciclo y la actividad quinasa de este complejo va a estar regulada por fosforilaciones y por unión a un inhibidor llamado P16 o INC4. La segunda ciclina que tenemos que se activa a lo largo del ciclo es la ciclina E, que va a formar junto con el CDK correspondiente su complejo CDK-G1S. Va a presentar un pico de actividad promediando la fase G1 y rápidamente va a decaer su concentración antes de comenzar la fase S. La tercera ciclina importante es la ciclina A, que comienza su síntesis promediando la fase G1, pero su asociación con la CDK y formando un complejo activo se ve a partir del inicio de la fase S y se mantiene activa a lo largo de toda la fase S y G2, decayendo su concentración también a promediar la fase M. Y por último, la cuarta tipo de ciclina es la ciclina B, que va a formar junto con la CDK el complejo CDKM, que también va a aumentar la concentración de ciclina a lo largo de la fase G2, pero su actividad va a estar circunscripta al inicio, a los primeros momentos de la fase M. Como dijimos anteriormente, el principal regulador de la actividad de la CDK son los niveles de las ciclinas que son capaces de asociarse con ellas. Sin embargo, existen niveles secundarios de regulación y uno de ellos son las modificaciones covalentes, tanto fosforilaciones como desfosforilaciones. Así vamos a tener una fosforilación activadora mediada por las quinasas activadoras de CDK, que una vez que se formó el dímero entre CDK y ciclina y sufrió la CDK un cambio conformacional que expone un dominio en forma de lazo, puede ser fosforilada por las CAK y activarla completamente. Pero también existen fosforilaciones inhibitorias mediadas por una quinasa llamada quinasa Wi que fosforila en otro sitio. Por supuesto, la desfosforilación de en este sitio, mediada por una fosfatasa, la fosfatasa CDC25, activa al complejo CDK ciclina. Este mecanismo de regulación de la actividad por fosforilación y desfosforilación mediadas por quinasa Wi y fosfatasa CDC25 es el principal regulador de la actividad del complejo CDKM. Y por último, vamos a tener regulación por uniones a proteínas inhibitorias, las CKIs, ¿sí? Cuyos ejemplos más importantes son la P27 y la P21. Esas proteínas inhibitorias se unen al complejo e inhiben su acción. Y este mecanismo de regulación va a ser muy importante para los complejos CDKG1S y CDKS. Aquí tenemos un resumen entonces de cómo es la composición de cada uno de estos complejos CDK-ciclina y podemos observar que el complejo CDKG1, que si bien actúa en la mayoría de las células, no lo hace en todas, y aquellas células que tienen altísimo recambio, como las células embrionarias de Xenopus, carecen de este complejo. La actividad fosforilante de las CDK de este complejo tiene un espectro bastante limitado de sustratos, siendo la proteína RB la proteína diana más importante de este complejo. Se activa, dijimos, promediando la fase G1 y es el que inicia la transición hacia el futuro pasaje a la fase S. La transcripción de la ciclina D, que es la que forma parte de este complejo, depende de la presencia de factores extracelulares mitogénicos que son los que van a desencadenar la entrada al ciclo celular. En cambio, la transcripción de las ciclinas que componen los otros complejos, ¿sí?, va a depender de la presencia de las ciclinas precedentes que activen su transcripción. Estos complejos CDKG1S, CDKS y CDKM actúan en todos los ciclos celulares y tienen un amplio espectro de sustratos que son fosforilados.
CDKG1S se activa en la etapa G1 tardía y es fundamental para superar el punto de restricción. La CDKS se activa en la fase S e inicia y mantiene la replicación del ADN. Y la CDKM se activa hacia el final de la fase G2 y estimula los acontecimientos de la mitosis. Este complejo CDKM antes era conocido como el factor promotor de la mitosis. Para que las ciclinas presenten perfiles con picos de síntesis y degradación, además de sintetizarse, también deben ser degradadas. Y en este caso van a ser degradadas o su degradación va a estar mediada gracias a los complejos ubiquitin ligasa, complejos reclutadores de ubiquitina que van a permitir su marcación para ser degradadas proteolíticamente en los proteosomas. El complejo CSF va a ser el que regule negativamente los niveles de la ciclina E del complejo G1S y va a hacer que aumenten los niveles de la ciclina A, que forma parte del complejo CDKS. Ahora vamos a ver cómo es que media este mecanismo. Un segundo complejo ubiquitin ligasa es el APCC o complejo promotor de la anafase o ciclosoma y que ubiquiniza a las ciclinas que se encuentren presentes en la célula a la altura de la transición entre la metafase y la anafase. O sea que es el regulador de esta transición y degrada entonces a las ciclinas, tanto a la ciclina B como a la ciclina A. El primero de los complejos ubiquitin ligasas que vamos a ver es el SCF. Su nombre se lo debe ya que es a un complejo trimérico constituido por tres proteínas, SKP, CUL1 y proteínas de caja F. Esta subunidad, proteína de capa F, tiene la capacidad de reconocer proteínas fosforiladas, las cuales las marca por ubiquitinación para su posterior proteólisis en el proteosoma. El target de esta ubiquitinación son las proteínas CKI que mantenían inhibidas al complejo CDKS. Por lo tanto, SCF es el que activa al complejo CDKS preformado que estaba inhibido por unión a la CKI P27 o P21. Además, habíamos dicho que también degradaba las ciclinas E por marcarlas para su destrucción proteolítica en el proteosoma gracias a la unión de cadenas de poliubiquitina. El segundo complejo ubiquitin ligasa es el APCC o el complejo promotor de la anafase o ciclosoma. Este es un importante complejo que tiene dos unidades activadoras, CDC20 o CDH1, que pueden interactuar alternativamente. Una de sus funciones, muy importante, es la escisión de las coecinas que permiten la separación de las cromátides hermanas que se mantenían unidas en metafase para su separación en la anafase y la formación de los núcleos hijos. Como buen complejo ubiquitin ligasa, lo que va a hacer es ubiquitinizar una proteína llamada segurina, que estaba secuestrando a la enzima que digiera las coecinas. Esta enzima se llama separasa. Vale decir que el complejo APCC activo ubiquitiniza segurina, libera la separasa que es capaz de degradar las coecinas y entonces permitir la transición entre metafase y anafase. Además, cumple la función también de ubiquitinizar a las ciclinas A y B e inactivar los complejos CDKS y CDKM. También hacia el final de la anafase se van a activar ciertas fosfatasas que van a desfosforilar todos los sustratos que fueron fosforilados por el complejo CDKM y entonces permitiendo que se complete la mitosis y la citocinesis. Habiendo sido descritos los componentes del sistema de control del ciclo celular, podemos ahora detenernos en los distintos puntos de control o estos interruptores binarios.
Dijimos que para que comience el ciclo celular era necesaria la presencia de factores extracelulares mitogénicos y un medio extracelular favorable que permitan la activación de CDKG1, que va a llevar a la síntesis de las ciclinas G1S o E o la ciclina S o A. Estas son las ciclinas que van a formar parte del complejo CDKG1S y del complejo CDKS. Acá ya estaríamos en condiciones de poder pasar el punto de restricción siempre y cuando hayamos chequeado que el ADN que va a ser replicado no esté dañado. Si estuviese dañado, se arresta el ciclo celular en este punto, no se activan estos complejos y hasta que no se repare el ADN no se avanza. Si las condiciones están dadas, la duplicación del ADN se va a llevar a cabo, vamos a ingresar en la fase G2, se van a aumentar las concentraciones de ciclina M o ciclina B. Se va a chequear que no comience una nueva ronda de replicación del ADN, o sea, se va a evitar la doble replicación del ADN. Y si podemos chequear que el ADN no esté dañado y que no exista ninguna porción de ADN que no haya sido replicado, vamos a poder proceder pasando por el punto de control de la transición G2M a la división celular, donde vamos a activar al complejo APCC, que era el encargado de permitir la transición entre la metafase y la anafase. Y para ello vamos a tener que chequear que los cromosomas estén unidos perfectamente al uso mitótico en metafase para poder ser separados en la anafase y culminar la división celular. Ahora veamos qué es lo que ocurre en cada una de las etapas del ciclo. Veamos en la etapa temprana de G1, cuando las células vienen de la división celular del ciclo anterior y el APCC del ciclo anterior está activo, manteniendo activo el nivel de fosfatasas y manteniendo bajo el nivel de ciclinas. No hay actividad de ningún complejo CDK. Y además, si hubiese algún complejo CDK dando vueltas, las proteínas CKI, P27 o P21 están activas, con lo cual las secuestrarían. En este momento, en el ADN se empiezan a formar los complejos de prerreplicación con las proteínas desfosforiladas e inactivas, pero ya preformados. Y además la célula crece. Dijimos que para que la célula progrese en el ciclo celular era necesaria la presencia de factores extracelulares mitogénicos que estimularan al complejo CDKG1, eliminando los controles intracelulares negativos que bloqueaban el progreso del ciclo. Existen otros tipos de factores extracelulares que pueden incidir sobre la vida celular, como los factores de crecimiento que inducen la síntesis de proteínas y de macromoléculas sin inducir la división celular, o los factores de supervivencia que los vamos a ver en el próximo video cuando veamos su influencia sobre la inhibición del ciclo de muerte celular programada o apoptosis. Veamos entonces cómo hacen los mitógenos para promover la entrada al ciclo celular. Y lo van a hacer mediante la inactivación de proteínas llamadas factores supresores de tumores. El mitógeno va a impactar sobre su receptor en la membrana de la célula, que va a emitir una señal que va a ser transducida dentro de la célula a través de la activación de MAP quinasas, que van a llevar al aumento de una proteína reguladora de la expresión génica, que a su vez va a desencadenar la expresión de genes de regulación tardía. Toda esta vía hace que se active el complejo CDKG1, y CDKG1 va a fosforilar a su proteína diana por excelencia, la proteína RB, un factor supresor de tumor muy importante. RB lo que hacía es estar secuestrando a un factor de transcripción, el E2F, que cuando es fosforilada por CDKG1 se libera y entonces E2F ahora puede transcribir
puede mediar la transcripción de numerosos genes que tienen que ver con proteínas del control del ciclo celular, entre las que están las ciclinas E y A. Las primeras ciclinas E, que son transcriptas, forman complejos con sus CDK correspondientes y pueden fosforilar en diversos puntos a RB, aumentando la respuesta de una manera positiva, o sea, una retroalimentación positiva de la vía. Vale decir que por acción del mitógeno se activó el CDKG1, fosforiló a la proteína RB y permitió la síntesis de las ciclinas de los complejos CDKG1S y CDKS. Otro de los factores supresores de tumores muy importantes es la proteína P53, que se estimula ante el daño del ADN. Nosotros les habíamos mencionado que el daño del ADN era una señal negativa hacia el progreso del ciclo celular. Entonces, cuando se daña el ADN se activan ciertas quinasas como la ATM-ATR o las CHK que terminan fosforilando esta proteína P53 que estimula la expresión del gen de P21. Y P21, el producto de su traducción, es una CKI que puede secuestrar los complejos CDKS y CDKG1S. Con lo cual, ante el daño del ADN, se activa P53, que activa los inhibidores de los CDK y arresta al ciclo celular. Entonces, P53 es otro factor supresor de tumor que se estimula ante la aparición de daño en el ADN y que puede promover la detección del ciclo celular. Como vamos a ver en el video de la clase siguiente, puede promover también la entrada de la apoptosis y por supuesto puede despertar los mecanismos de reparación del ADN. También P53 es estimulado cuando hay un exceso en la estimulación por mitógenos y hay una gran actividad de la vía de la proteína MYC y entonces también regula negativamente esta actividad desmedida del ciclo celular. Estas proteínas RB y P53 que pueden arrestar el ciclo celular, las llamábamos supresoras de tumores, porque tienen mucho que ver con el cáncer y el comportamiento de las células cancerosas. Ustedes saben que las células cancerosas se caracterizan por reproducirse eludiendo las restricciones del ciclo celular y además pueden poseer la capacidad de invadir y colonizar territorios reservados a otras células, lo cual las hace, las carga de malignidad, ¿sí? Como en este caso, donde vemos un cáncer que ya ha generado metástasis por un montón de tejidos. Existen dos tipos de genes críticos del cáncer, los supresores de tumores, que ya mencionamos, el RB y P53, que si sufren mutaciones que hacen que se disminuya su producción, ¿sí? Entonces esas células van a estar susceptibles a entrar a sucesivos ciclos celulares y entonces generar cáncer. O los otros tipos de genes críticos para el cáncer, que son los protooncogenes. Estos son los protooncogenes son genes normales que codifican por lo general algunos de los componentes del control del ciclo celular, pero que cuando mutan y esta mutación lleva a un aumento del producto de su expresión, desencadenan el cáncer, ¿sí? Entonces, cuando un protooncogen muta, pasa a llamarse oncogen, y un ejemplo de ellos pueden ser los genes RAS, pueden ser las ciclinas D o cualquier otro factor que promueva el ingreso al ciclo celular. Además de los factores mitogénicos, también mencionamos a los factores de crecimiento y dijimos que estos factores de crecimiento, en vez de promover la proliferación celular, lo que hacían era promover el crecimiento y la síntesis proteica a través de la actividad de diferentes cascadas de reacciones, como puede ser la vía del mTOR. El tercer tipo de
factores extracelulares que podían tener influencia sobre la vida celular eran los factores de supervivencia. Y si combinamos los distintos factores, entonces podemos entender un poco los distintos destinos de las células. Supónganse una célula que recibe la influencia de factores de supervivencia y entonces esa célula no va a entrar en el programa de muerte celular y va a sobrevivir. Ahora, si bien esta célula recibe los factores de supervivencia combinados con factores de crecimiento o factores mitogénicos, entonces la célula puede crecer y dividirse, o si recibe otros factores de crecimiento que le impliquen un cambio en el patrón de la expresión génica, va a permitir entonces su diferenciación, la generación de un nuevo tipo celular, pero si tiene la carencia de los factores de supervivencia, entonces esta célula va a entrar en el programa de muerte programada y terminará suicidándose por apoptosis. Promediando la fase G1 y ya llegando a la transición entre G1 y S, entonces vamos a tener altos niveles de complejos CDKG1S y CDKS, aunque estos no estén activos porque todavía están secuestrados por las proteínas CKI. En este momento, entonces, el CDKG1S va a fosforilar a ciertos componentes del complejo SCF que va a generar sus dos acciones. Va a ubiquitinizar las CKI, permitiendo la liberación del complejo CDKS y su activación, y además va a ubiquitinizar a las ciclinas E para su degradación. Entonces, este complejo CDKS ahora está activo y puede fosforilar a sus proteínas diana. El complejo CDKS activo va a permitir la transcripción de genes que codifiquen las enzimas responsables para la biosíntesis de nucleótidos, va a permitir la síntesis de las proteínas de la maquinaria de la replicación del ADN y proteínas propias del sistema de control del ciclo celular, cuyo mayor ejemplo es la ciclina M. Además, se va a bloquear la re-replicación. Y fíjense estos ejemplos de fusiones nucleares entre un núcleo en fase S con un núcleo en fase G1. La presencia de CDKS activa hace que rápidamente el núcleo en G1 entre en fase S, mientras que la fusión entre un núcleo en fase S y un núcleo en fase G2 permite que no se re-replique el ADN ya replicado en fase G2 y el núcleo S continúa su fase S hasta completar la duplicación del ADN. Además, se inicia la duplicación del centrosoma y se activan los orígenes de replicación del ADN. La activación del origen de replicación se va a dar por sucesivas fosforilaciones mediadas por CDKS y por otras quinasas como las DKK en distintos componentes del complejo prereplicativo como la helicasa y otras proteínas accesorias que van a permitir el reclutamiento de la ADN polimerasa y el avance de la burbuja, o sea, de las dos horquillas de replicación. La formación del nuevo complejo de reconocimiento de origen fosforilado va a impedir que hasta que se complete la división celular se vuelva a replicar el ADN a partir de estos orígenes. Habiendo culminado entonces la fase S, el ADN está completamente duplicado y cada cromosoma está constituido por dos cromátides hermanas unidas entre sí por moléculas de coesina. Los centrosomas también ya están duplicados y durante la fase G2 se va generando el acúmulo de ciclina B formando los complejos CDKM que permanecen inactivos hasta que entremos en mitosis. ¿Y cómo es que permanecen inactivos? Bueno, porque en este momento está activa la quinasa GUI1 que fosforila a la CDK en el sitio de fosforilación de inhibitorio. Cuando estamos entrando en la transición entre G2 y M, entonces CDKS es capaz de fosforilar a la fosfatasa CDC21 y esta de fosforilar a la CDK del complejo CDKM, activándolo,
generando también una retroalimentación positiva con una mayor fosforilación sobre la fosfatasa y entonces ampliando esta respuesta, lo cual permite que el complejo CDKM fosforile diversos sustratos relacionados con la entrada a la fase M, donde se van a separar los centrosomas, se va a formar el uso mitótico, se van a condensar los cromosomas, y en este experimento de fusión nuclear vamos a ver cómo la fusión de un núcleo en fase M con un núcleo en fase G1 o en fase G2 provoca la rápida condensación de los cromosomas en estas fases de la interfaz. Además, se desorganizará y se disgregará la envoltura nuclear y se generará la interacción entre los cromosomas y el uso mitótico. Si todos los cromosomas están unidos al uso mitótico, entonces podremos pasar el último punto de control y activar al APCC. Fíjense en esta figura donde nos muestra la actividad de los distintos complejos, como el APCC comienza su actividad promediando la mitosis y permanece activo hasta el final de la misma y durante el periodo G1 del ciclo siguiente. Y habíamos dicho que APCC tenía dos funciones muy importantes. Una era la de mediar la destrucción de las coecinas para poder separar las cromátides hermanas en la anafase, gracias a la degradación de la segurina que mantenía secuestrada a la separasa, que era la enzima que degrada a las coecinas. Esta acción está mediada por el APCC cuando tiene unida la unidad activadora CDC20. Cuando está unido a su unidad activadora CDH1, media la ubiquitinación de todas las ciclinas que estaban presentes en la célula en este momento, limpiando a la célula de la actividad CDK hacia finales de la anafase. Momento en el cual también se activan las fosfatasas, la principal de ellas es la CDC14, que eliminan los grupos fosfatos que introdujo la CDKM en los inicios de la fase M y permite el desmontaje del uso mitótico, la descondensación de los cromosomas y el reensamblaje de la envoltura nuclear. Este complejo APCC va a permanecer activo durante la primera parte de la fase G1, impidiendo entonces las fosforilaciones mediadas por CDK, pero ante la activación del ciclo por la llegada de un mitógeno, la subunidad CDH1 va a ser fosforilada, se va a separar de este complejo y se va a inhibir, permitiendo entonces la entrada a un nuevo ciclo. Para ir terminando y a manera de resumen les dejo esta tablita en donde coloqué las principales proteínas de la regulación del ciclo celular, donde tenemos a las quinasas y fosfatasas, la activadora y la inhibitoria, y la fosfatasa que retira los fosfatos inhibitorios. Tenemos las CKI, P27 y P21 que inactivaban a los complejos CDKG1S y CDKS, a la P16 que inactiva el complejo CDKG1 y que es una de las proteínas que se inactiva en muchos cánceres, los complejos ubiquitin ligasas, el SCF y el APCC con sus dos subunidades activadoras, la CDC20 y la CDH1, y los genes supresores de tumores como la RB y la P53. Como cierre de la clase, entonces podemos decir que en las etapas tempranas del G1, los complejos prereplicativos del ADN se ensamblan en el origen y permanecen inactivos, pero que ante la llegada del mitógenos y la activación del complejo CDKG1, la fosforilación de RB y la posterior síntesis de las ciclinas E y A permiten la activación del complejo CDKG1S, que va a inactivar al complejo APCC, que permanecía activo, que venía del ciclo anterior, y además va a fosforilar a las CKI que mantienen inhibidas al complejo CDKS. Ese fosfato va a ser reconocido por la proteína SCF, que va a ubiquitinizar al CKI, lo va a degradar, y entonces el complejo CDKS va a estar activo y va a fosforilar a sus targets, entre ellos las proteínas del complejo de prereplicación, permitiendo la duplicación del ADN
y la activación de las ciclinas de los complejos CDKM gracias a la activación de las fosfatasas CDC25, que disparan entonces las fosforilaciones mediadas por este complejo CDKM de un montón de proteínas que están relacionadas con la entrada de las células a la fase M y su llegada a la metafase. Cuando las células están en metafase y los cromosomas están perfectamente alineados en el uso, entonces se puede activar al complejo APCC que degrada la segurina y permite entonces la separación de las cromátides hermanas y la generación de las células hijas, activando las fosfatasas que permitirán el desarrollo de la citocinesis y degradando las ciclinas remanentes. Antes de cerrar, me gustaría recordarles que el ciclo celular va a proseguir siempre y cuando las condiciones ambientales estén dadas, pero si el ADN está dañado o si hay un estrés replicativo o si hay una porción del ADN que no se haya replicado, el ciclo se arrestará y los mecanismos para frenar el ciclo son siempre los mismos, ¿sí? Inactivación de la fosfatasa CDC25, activación de P53 y generación de proteínas CKI que inhiben a los complejos preformados. Antes de terminar la clase quisiera que vean una corta animación que resume bastante bien todo lo que vimos en la clase. Bueno, el ciclo celular de los mamíferos va a estar fuertemente controlado por complejos proteicos compuestos por CDKs y ciclinas, ¿sí? Al inicio de la fase G1, las proteínas que forman el complejo de prerreplicación van a estar desfosforiladas y van a estar unidas a los orígenes de replicación, pero van a estar inactivas. Ante la llegada de factores mitogénicos, se van a activar los complejos CDKG1 y van a fosforilar ciertos factores de transcripción que van a permitir la síntesis de muchas proteínas relacionadas con el control del ciclo celular, entre ellas las ciclinas E y A. El complejo CDKS está unido a sus proteínas CKI, pero el complejo CDKG1 puede fosforilarlo y marcarlo para su posterior degradación a través de la activación del complejo SCF. Ahora el complejo CDKS activo puede fosforilar sus proteínas target, entre las cuales se encuentran las proteínas del complejo de la prerreplicación, y permitir la duplicación del ADN. Así los cromosomas van a estar constituidos luego del periodo S por dos cromátides hermanas unidas por coecinas. Al terminar la fase S y promediar la fase G2, tenemos un gran acúmulo de complejos CDKM inactivos porque están doblemente fosforilados. Pero la activación de la fosfatasa CDC25 permite su activación y entonces ellas son capaces de fosforilar múltiples targets relacionados con la entrada a la fase M, permitiendo la condensación de los cromosomas, la ruptura de la membrana nuclear, la generación del uso y la llegada a la metafase. En este momento es cuando se activa el complejo APC, que degrada las coecinas y permite la separación de las cromátides hermanas y haciéndolas migrar hacia los núcleos de las células hijas. En este momento se activan fosfatasas que eliminan grupos fosfatos que habían sido incorporados por el complejo CDKM y entonces puede progresar la mitosis y la citocinesis. Bueno chicos, esto es todo. Nos vemos en el próximo video cuando abordemos el tema de apoptosis. Hasta luego.